Hola, buenas noches a todos. Complacidísimos porque la primera capacitación que tuvimos muy buena acogida, muy buena respuesta. Estamos en el marco de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, con el proyecto Aula Digital, un espacio de innovación audiovisual para artistas. Aquí estamos todos artistas, todos queremos como tener esas ganas de aprender, esas ganas de forjarnos un mejor destino, un mejor futuro para todos nuestros emprendimientos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio sin más preámbulo a la segunda capacitación que tenemos actualmente. Digamos que somos dos profesionales en el área que vamos a darles esta charla porque digamos que son capacitación 2 y la capacitación 3, ¿no? Las dos personas que vamos a hablar de estas dos capacitaciones tenemos amplia experiencia, como ya les habíamos comentado en la primera sesión. Marcela Echeverry es diseñadora gráfica. Ella nos hizo una excelente presentación acerca de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del valor de la marca, todo lo que acompaña a nuestra marca a través de los medios multimediales. Marcela es una persona diseñadora gráfica súper experta en todos estos temas de branding. Tiene experiencia de muchos años en docencia universitaria y en desarrollo de marcas también como tal. Por eso la invitamos, porque pues creemos que es idónea completamente en su tema. Y bueno, los dejo también ahorita con la charla de Marce. Y en particular yo les voy a hablar sobre el buyer persona, un poco de qué es esto, qué es el público objetivo, qué es lo que nosotros realmente debemos tener en cuenta en el momento de crear un buyer persona, un público al cual nos vamos a dirigir, nuestro segmento de clientes, que es tan importante porque cada quien tiene un cliente diferente. Si eres un artista plástico, si eres un músico, si eres un bailarín, un experto en danza, cada uno de nosotros, o si eres un diseñador, tiene realmente un buyer persona diferente. Entonces debemos aprender un poco con una plantilla que tenemos preparada y de acuerdo a todo lo que han visto con Marcela, yo creo que van a ir ya encajando todo lo primero que vimos del proceso creativo, luego esta charla de todo lo que tiene que ver con los elementos visuales de la marca, el buyer persona, vamos construyéndolo y asimismo ya nos empezamos a adentrar en el medio del marketing mix, que sería la tercera capacitación que compete a la charla que tenemos hoy. Entonces hoy vamos a el compendio, por eso es un poco más larga la charla, pero creemos pertinente, además que todos tuvieron una muy buena respuesta en la primera vez, para que nos acompañen en esta segunda charla. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Hola a todas y todos, amigos y amigas, mi nombre es Marcela Echeverry, soy diseñadora gráfica, trabajo independiente y he sido docente de diseño por más de 20 años. A continuación les voy a dejar algunos tips y herramientas de diseño para que todos sus proyectos y todos sus emprendimientos que tengan que ver con este arte, pues lo apliquen de una manera un poco más profesional. Espero que sea de su agrado y que puedan apropiarse de estos conocimientos. Muchas gracias. Bienvenidos emprendedores, artistas, gestores culturales, fotógrafos, productores audiovisuales, músicos y demás gente sensible al arte y a la cultura. Vamos a iniciar hablando de la teoría del color. Es de suponerse que muchos de ustedes ya tienen que tener bases en este tema, pero también hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo aplica el color en su vida, en sus negocios, en sus logos y como la herramienta visual que el color significa, algo tan importante que debemos profundizar un poquito en los aspectos intrínsecos a cada uno de los colores que usamos día a día en nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, empecemos hablando de los colores luz y los colores pigmento. ¿Cuáles son los colores luz o aditivos? Como su nombre lo dice, son colores que se obtienen por un fenómeno físico. Son luces, es el color digital, el color del monitor, el color del celular, el color de la televisión. Los llamados RGB.
R por red, G por green, B por blue. La suma de estos colores, sus combinaciones, da la luz blanca y múltiples nuevos colores entre sí. Estos colores, vuelvo y repito, no son los colores de impresión, son colores luz. Si ponemos un juego de linternas contra una pared, vamos a darnos cuenta que la suma de ellos nos da luz blanca. Contrario a los colores luz, contrario y complementario, podemos decir porque también juegan un papel importante en la comunicación visual, tenemos los colores pigmento o sustractivos, los colores de impresión, aquellos que salen por un fenómeno químico, son los bien conocidos CMYK, cuyas iniciales están derivadas de las palabras en inglés, igual que los RGB, que son cian, magenta, yellow y black, azul, el magenta que es un tono como fucsia, rojizo un poco, el amarillo y el negro. Entonces lo primero es diferenciar color luz de color pigmento. Ahora veamos los colores primarios, los colores secundarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Son aquellos tonos que no pueden salir de la mezcla de ningunos otros dos. Por eso se llaman primarios. Significa que ninguna mezcla de colores te da amarillo, ninguna mezcla te da azul, ninguna mezcla te da rojo. Son el amarillo, el azul y el rojo. Cuando ellos entre sí se mezclan, dan los colores secundarios. Entonces, si tenemos un 50% de amarillo sumado a un 50% de azul, nos va a dar el tono verde. Un 50% de amarillo y un 50% de rojo nos da el tono naranja. Y un 50% de rojo más un 50% de azul nos da el tono violeta o morado. Estos son los colores secundarios. Ahora, ¿cuáles son los colores complementarios? Los colores complementarios, como su nombre lo dice, son el mejor match para un color primario. Es el color que mejor le va. Es el compañero ideal del amarillo, el azul y el rojo. Entonces, para saber cuál es el color complementario del amarillo, tenemos que sumar los dos tonos que faltan de la tríada inicial. Si la tríada inicial es amarillo, azul y rojo, para saber cuál es el complementario del amarillo, sumamos azul más rojo, que nos da violeta. Para saber cuál es el complementario del rojo, sumamos el amarillo y el azul y nos da verde. Y para saber cuál es el complementario del azul, sumamos el amarillo y el rojo y nos da naranja. Estas parejas, amarillo con violeta, rojo con verde y azul con naranja, son las armonías de color básicas que puede usar cualquier persona que esté varada con el azul. ¿Cuál color le pongo que le sirva, que sea armónico, que le quede bien? Si no tiene nada más, ninguna otra herramienta, una paleta de color digital o una idea propia de qué color quiere usar, pues pone el naranja. Es una mezcla que no tiene error, una suma que no tiene error, una pareja que uno va a la fija. Naranja con azul, rojo con verde y violeta con amarillo. Y si observamos con un poco de atención en publicidad y en moda y en diseño de objetos, vemos que estas parejas universalmente han sido, son y serán usadas por siempre. Ahora, esto es solo una herramienta para uno saber qué colores puede usar como complementarios, más no es una obligación, porque actualmente el mundo del color se mueve con muchas diferentes paletas que también son válidas. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos a los tonos cálidos y los tonos fríos. En el círculo cromático, que es el que vemos aquí en la esquina inferior izquierda, tenemos los tonos cálidos, que son el amarillo y sus vecinos, y los tonos fríos, que son el azul y sus vecinos. Los tonos cálidos, o también llamados los hijos del sol, los tonos fríos, los hijos de la luna,
Hay algunos tonos que son, por ejemplo, uno puede tener un verde frío y puede tener un verde cálido, de acuerdo a cuánto pigmento de azul tenga ese tono, hablando pues ya de un color químicamente preparado. Y el rojo hace un papel como de un tono que puede ser cálido y puede ser frío, porque por proximidad en la dinámica del color, si tú estás cerca de un color frío, tu tono se puede enfriar, entre comillas, pero si acerco el rojo a un tono cálido, se puede volver más caliente. Entonces, esa cualidad tiene el rojo, que es versátil, de acuerdo al lado del cual uno lo vaya a poner o a usar. Bueno, las discordancias. ¿Qué es en teoría del color una discordancia? Es una pareja que no debería funcionar según la teoría. Pero en la vida real y en el mundo del arte y en el mundo del pensamiento de cualquier persona que quiera usar estas parejas, es válido. Solamente que en teoría sabemos que se llama discordancia cuando ponemos azul cielo con marrón o con café, amarillo con rosado y verde con violeta. Bueno, al ser discordancias o parejas no autorizadas, inmediatamente se vuelven interesantes. Y también nos damos cuenta que son parejas que son muy usadas en el mundo del diseño gráfico, de la moda, de los textiles, de la decoración, etcétera. Bueno, pasemos un poco a hablar de los tonos Pantone. Pantone es una empresa que empezó haciendo colores para maquillaje. La sede queda en New Jersey y eso es como decir como el Vaticano del color. En Pantone, antes de finalizar el año, se reúne un equipo interdisciplinario y deliberan acerca de cuál color será el color tendencia en el año siguiente, y así sucesivamente desde 1998 aproximadamente. Para este año 2021, Pantone eligió 2 tonos. En toda la historia de los Pantones solamente 2 o 3 veces, si no me equivoco, se han elegido 2 tonos. Siempre se elige un solo tono. En años anteriores, por ejemplo, cuando se puso de moda Estambul, Turquía, cogieron un tono violeta X. Otro año se puso de moda o estuvo en tendencia el descongelamiento global y los corales estaban en peligro, entonces el tono tendencia fue también un tono coral. O sea, el tono resume la situación del mundo, política, turística, económica, es como un popurrí de todo lo que está sucediendo. Por eso esta vez Pantone eligió el amarillo como un tono de esperanza, de ilusión, como una luz, por todo lo del COVID. Y el gris, que es un tono neutro, pero este no es un gris sombrío, este es un gris vibrante, neutro, pero que acompaña muy bien el amarillo. Entonces, esos son la paleta que Pantone lanzó para uso de quien la quiera usar y que, como se dan cuenta, no tiene nada que ver con lo que dije anteriormente, con los primarios, con los secundarios. Esto es información que uno tiene que tener desde varios puntos para estar actualizado. Entonces, Pantone sacó ese amarillo y ese gris, y aparte de eso, él crea unas paletas donde van incluidas el amarillo y el gris para distintos usos. Entonces, por ejemplo, en la paleta número 1 que vemos aquí, el Aviary dice que es una agrupación dinámica y alegre de colores que evoca el llamativo y vivo plumaje de las aves, porque está inspirado en las plumas de un pájaro. Luego, la paleta número 2, Enlightenment, amplía nuestra mente hacia otra esfera, color juvenil y futurista, que estimula nuestro deseo de reimaginar las cosas. Luego viene el Intriga y el Orbital. Nos damos cuenta que unos son planos, el otro es más metalizado. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando uno está perdido, no tiene ni idea o no sabe nada de color, uno puede hacer uso de las paletas que Pantone propone. En la página de Pantone de internet te dicen, por ejemplo, usted necesita una paleta cromática ¿para qué? Para lanzar un proyecto, para un restaurante, para moda. Y uno inmediatamente identifica cuál es la paleta que más le guste y que más le conviene. Entonces es bueno saber que eso está al alcance de todos.
Bueno, aquí al lado derecho vemos la fórmula 60-30-10. Eso significa que frente a un diseño debemos tener este cálculo como una herramienta también para no sobresaturar, para no exagerar, y es usar 60% de un color principal, 30% un color complementario y 10% para los detalles. Si uno decide usar más de 3 colores, el cuarto, el quinto y así sucesivamente, deben ser derivados suaves de los tonos principales. ¿Qué significa esto? Que hay un color que es el que tiene la jerarquía visual. A ese le vamos a dar el 60%. Luego viene un color acompañante al que le vamos a dar un 30% y podemos tener un color de 10% para romper con... La risa. Okay. Las dos, yo dije, no, Linda, el concierto, entonces para acá. Bueno, ya, voy a decir esto. Ya. También es importante que sepamos que podemos aplicar la fórmula del 60-30-10. Eso significa que no debemos sobresaturar nuestros diseños con más de 3 colores, y en esos 3 colores tiene que haber una jerarquía de porcentaje. De esta manera, un 60% para el color principal, un 30% para el color complementario y un 10% para los detalles. En caso que tengamos un diseño muy ecléctico que requiera de muchos colores, entonces el cuarto, quinto y sexto color sucesivamente deberían ser colores derivados, pero en tonos más suaves de estos mismos. Claro que hay casos específicos donde esto no se aplica. Estos no son reglas absolutas, porque depende del diseño, depende de la obra. Hay obras que ameritan una cantidad de colores. Entonces hay que saber en qué momento se aplica la fórmula. Y es bueno tener el conocimiento. Ahora veamos algunas herramientas de fundamentos de diseño básico. El diseño básico está compuesto por unos elementos que son los conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos. Los elementos conceptuales son el punto, la línea, el plano y el volumen. Se llaman conceptuales porque no los vemos. El punto es el elemento básico desde donde todo inicia. La sucesión de puntos se convierte en una línea, la sucesión de líneas se vuelve en unos planos y la relación de planos se vuelve en un volumen. El volumen ya sí lo podemos tocar, lo podemos ver, pero todo parte desde algo muy conceptual que es el punto. También tenemos los elementos visuales, que son de los que vamos a hablar ahora, y luego hablaremos de los elementos de relación y los elementos prácticos. Entonces, ¿cuáles son los elementos visuales? Como su nombre dice, lo que vemos. En ese volumen que nosotros vemos, tiene una forma que puede ser forma geométrica, como vemos en el ejemplo, las 3 figuras básicas de la geometría, que son círculo, cuadrado y triángulo, son casi siempre las que están visibles o insinuadas en un volumen. Las formas orgánicas, lo que dice uno, que parecen amebas, que parecen elementos vivos. Las formas rectilíneas, que están formadas por líneas de distintas distancias, de distintos tamaños. Y las formas irregulares, que son las formadas por líneas rectas y líneas curvas. Las formas accidentales, como pueden ser gotas, manchas, rastros, y las formas positiva y negativa. Las formas pueden estar lejanas, unidas, se pueden estar tocando, puede estar una encima de la otra. Veamos, por ejemplo, distanciamiento. En el ejemplo, los gatos, la botánica, todo lo que esta ilustración tiene, no se están tocando, están separadas inteligentemente una de la otra. Luego veamos en el ejemplo del toque, los 2 gatos están tocándose, las casitas de la montaña están tocándose. Es otra manera de relacionarse.
ya no hay espacio entre ellas. Ahora vemos el ejemplo de superposición, es cuando un objeto está sobre el otro, así sea solo una parte de él sobre el otro. Entonces un gato está abrazando a otro y así sucesivamente, y hay una superposición de figuras. En el ejemplo de unión, el gato está unido al otro que forman una sola figura, una sola silueta, porque están unidos. En el ejemplo de sustracción, se le ha restado una parte a ese gato que va caminando hacia la derecha. Parece que le han quitado algo, le han sustraído una parte. Por ejemplo, en esa línea podría ir una palabra, podría ir el nombre del gato. O sea, se le sustrae con una intención. En el ejemplo de intersección, vemos que en el fondo hay un barrio y en el primer plano hay un gato. Entonces hay una intersección que la forma la figura sobre una parte del barrio, igual como la intersección que hacíamos de conjuntos en la primaria. Y en el ejemplo de coincidencia es cuando una figura está completamente encima de la otra. Aquí se supone que hay dos gatos y el gato de atrás no lo vemos, pero aquí le hemos puesto una silueta amarilla para indicar que está ahí. Pero cuando coinciden es cuando hacen un encaje perfecto, cuando encajan perfectamente la una sobre la otra, cuando coinciden en el plano cartesiano del diseño. Bueno, hay una frase muy famosa de Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky es el padre del arte abstracto. Es un ruso que estudió economía, derecho y muchas carreras, por decirlo de alguna manera, cuadriculadas, y de repente dejó todo por el arte. Él tiene una frase muy interesante que dice: el equilibrio visual se consigue con la distribución y compensación correcta del peso visual y de la dirección de las formas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en estos cuadros que son antiquísimos, algunas de las maneras de compensar los pesos visuales. Hay como 10 maneras más, apenas estamos aquí en la primaria de la compensación de pesos. La composición es un proceso organizativo mediante el cual se ordenan los elementos del lenguaje visual para crear un efecto de unidad. Entonces vemos, por ejemplo, el efecto triangular, que se usa mucho en ilustraciones religiosas, porque ese triángulo con ese vértice hacia el cielo hace alusión siempre a un poder superior. Entonces lo vemos que está compensado visualmente, triangular. Al lado vemos en S, también parece que las figuras tienen una forma E en la letra S. En diagonal también se usa bastante para todo lo que tiene que ver con arte religioso. Horizontal, lo vemos en el bodegón. Vertical, radial y muchas más. Es importante conocerlas, aunque no alcancemos la capacidad de aplicarlas, porque esto hace parte ya de una experticia del diseñador o del artista, pero es importante saber que hay maneras de organizar los pesos visuales para que queden inteligentemente concebidos. Entremos ahora a los elementos prácticos del diseño. Estos son representación, significado y función. El elemento representación se divide en dos. El elemento puede ser connotativo o denotativo. Cuando tenemos un diseño connotativo, vemos que es una forma con un mensaje conceptual. Por ejemplo, vemos la palabra futuro, que está escrita en una letra que a su vez está inclinada hacia la derecha. Le da una connotación más de futuro, más que si estuviera a 90 grados. Y al lado derecho vemos un icono abstracto que tiene un mensaje conceptual que puede ser una gota, una mirada, una flor. Eso ya queda a juicio del que la hace y a juicio del que la observa. Ahora, lo denotativo son formas derivadas de la naturaleza. Denotativo es lo que uno dice: un árbol, un pájaro, una silla, una flor, un lápiz, y lo que ves es lo que hay. No tienes que buscarle algo connotativo, no lo tiene. Es directamente derivado de lo que ya existe.
Ahora, el significado es cuando el diseño transporta un mensaje, por ejemplo, todo lo que son los emblemas, los escudos, Cruz Roja, las heráldicas, ya sabe uno que tiene un significado. Y función es cuando el diseño cumple un propósito, cuando no solamente tiene que ser bello, estético y comunicativo, sino también, por ejemplo, si es el colchón, bueno, que sea cómodo, que la tela no dé calor, que tenga las medidas para que quepa una persona. Si es, por ejemplo, un alemán, pues tienen una talla más grande, el colchón es más grande, lo mismo una cuchara. Si es para un niño, la boca del niño es más pequeña, que cumple un propósito de medida, etcétera. Ahora, ¿cuál es el marco de referencia? Muy, muy importante. Ya hablamos del color, ya hablamos un poco del diseño, hablamos un poco de los pesos visuales. Ahora, ¿cómo organizamos los elementos en el formato? El formato sea el celular, el afiche, el volante, la tarjeta de presentación, la camiseta. Bueno, el marco de referencia son los límites exteriores de un diseño y definen la zona dentro de la cual interactúan los elementos y los espacios. Hay que tener muy en cuenta que el hecho de tener, por ejemplo, una hoja en blanco no significa que la tienes que llenar toda, no significa que tienes que poner toda la juguetería. Por ejemplo, veamos en Ratatouille, vemos sencillo, un diseño plano, está el gorro y está la silueta del ratón. Queda espacio, sí, ese es un espacio que suma, porque en diseño no existe la nada como algo que reste, porque en diseño todo tiene un propósito. Entonces todo ese borde naranja tiene un propósito. Lo mismo lo vemos en el afiche de Joker. Es suficiente el rostro de él mirando hacia el infinito cielo y la palabra. No hay que rellenar más. La intención es que quede ese espacio. Ese espacio puede ser la mente de un psicópata. Ese espacio puede ser la distancia entre la locura y la cordura. Entonces todo eso es muy conceptual. En el último vemos que es un tatuaje súper intrincado en una espalda. Tan intrincado en ella como en sus bordes. Está todo completo a propósito. Entonces aquí vemos que esto es como la extravagancia inteligente, donde puedes escribir tantas cosas, pero sale algo muy artístico. Ahora veamos cómo surge la idea creativa, muy contrario a lo que todos los humanos inmortales pensamos. La idea surge cuando dejas de pensar en ella, no cuando estás en ella. Cuando uno está persiguiendo y azarando la idea, no vas a tener la mejor idea. Es en una situación monótona de trance creativo cuando tú no estás concentrado en encontrar la idea. Por ejemplo, dicen los norteamericanos, y esta es una teoría de ellos, pero que cuando la sepan van a darse cuenta que tienen toda la razón en esto, que cuando vamos en un bus o en un carro mirando a través de una ventana, se te ocurren muy buenas ideas. Tú no estás pensando en el chofer del bus, no estás pensando que vas a llegar a tu casa, sino que inmediatamente te asaltan ideas de algo porque tú estás desconectado de la búsqueda. Igual sucede cuando te estás bañando. A veces uno se levanta por la mañana con la idea de algo y cambia completamente cuando sales de la ducha. Porque cuando entras a la ducha, el cuerpo cree que tú entras a algo, a bañarte, a hacerte un aseo, lo que sea. Inmediatamente sueltas esa presión de conseguir la mejor idea o sueltas la presión del deber ser de lo que pensaste que ibas a hacer cuando te levantaste. Y esa te sale una buena idea cuando sales de la ducha y cambias por completo el plan del día. Lo mismo ya cuando te acuestas a dormir y esa conversación con la almohada puede ser completamente diferente a la decisión que habías tomado en el transcurso del día. Ya cuando estás horizontal todo cambia. Esos son los momentos donde se sucede el eureka, que significa lo tengo, lo encontré, la idea magistral. Bueno, hablemos un poco del concepto. El concepto es una construcción mental connotativa o inteligentemente denotativa basada en nuestra capacidad de abstracción.
Es muy importante saber que cualquier diseño que nosotros vayamos a elaborar debe partir de un concepto. Veamos esta primera imagen, que es un escarabajo bastante denotativo, cómo se va convirtiendo, abstrayendo o sintetizando en una figura geométrica que también es un escarabajo, pero ya ha perdido todas las características naturales. Esa es la misión del diseñador, es convertir lo denotativo en connotativo, en hacerlo abstracto. Entonces vemos cómo en 5 pasos, este es un ejemplo de Vasily Kandinsky de 1923, cuando él era profesor de diseño básico en la Bauhaus. La Bauhaus era la escuela de artes de Alemania, donde se aprendían todos los oficios basados en el hacer, en talleres, y de donde Vasily Kandinsky fue maestro. Este mismo ejemplo todavía se usa en las universidades actuales, sigue teniendo la validez. Vemos cómo el escarabajo va perdiendo su forma circular, va perdiendo los detalles y se va volviendo en una figura completamente sintetizada. En el segundo ejemplo vemos cómo Pablo Picasso en 1945 convierte este bisonte también en unas pocas líneas. Él va perdiendo toda esa anatomía animal y ahí vemos cómo la abstracción consigue un elemento, un bisonte más liviano, más conceptual que el inicial. Estos son 2 ejemplos con los que se tipifica cómo los grandes de la humanidad han buscado el concepto y nosotros procuramos que nuestros alumnos y nuestros aprendices aprendan a buscar el concepto, a crearlo, para que sea más rico el resultado cuando se vaya a aplicar ya en cualquier formato. Conozcamos ahora un poco de diseño tipográfico. Revisemos la anatomía de la letra para entender por qué todas las letras nos sirven en todas las ocasiones. Porque la letra tiene en sí misma una forma, un peso visual, una terminación, un lenguaje que nosotros debemos aprovechar. Entonces, la clasificación de las letras es muy extensa, pero la hemos dividido en 3 grandes grupos para poder entenderla y aplicarla sin errores. Entonces tenemos las letras con serifa. ¿Qué es la serifa? La serifa es un adorno, viene de serif, en francés, adorno, ornamento. Las letras sin serifa o sans serif, que también llamadas palo seco o letras de palito, y las letras decorativas. En las letras con serifa hay una subdivisión que son las slab serif, que son más gruesas y con terminaciones cuadradas. Ahora las vamos a revisar. ¿Cuáles son los factores del error en la elección de la letra? Casi siempre se elige la letra sin criterio conceptual, sin revisar su anatomía, por moda o sobre todo el mayor error por neutra. Siempre tendemos a elegir la primera letra que nos muestra Word, ya sea Avantgarde, Arial, que son letras sin alma, letras que no suman a ningún diseño. Entonces es importante que todos los que estemos aquí, todos los artistas, todos los emprendedores, nos demoremos un poco más en la elección de la letra y notaremos la diferencia al final, vale la pena. Entonces veamos, las letras con serifa. Vemos por ejemplo aquí en la letra G, que tiene las terminaciones con diseño, las terminaciones ornamentales, esas terminaciones que hacían en las tumbas, con cincel. Esas son letras que se portan bien impresas y en textos largos. ¿Qué transmite la letra con serifa? Transmite seriedad, tranquilidad, autoridad, dignidad, firmeza. En la antigüedad, los tipógrafos le daban su apellido a la creación de sus letras. Por ejemplo, Garamond, Palatino, Baskerville, Bodoni.
son apellidos de artistas que hicieron sus abecedarios. Entonces vemos ahí serifas antiguas, serifas transicionales y serifas modernas. Actualmente todas se usan. Estas letras con serifas son aquellas que usamos para cosas serias, para cosas que necesitemos que se vean con cierto peso. Por ejemplo, esa es la letra que usan en los bancos para informarte cosas. Son letras que tienen mucha autoridad y se usan para textos largos porque parece que esas pequeñas terminaciones fueran como que se agarran de la mano una con otra. Entonces la legibilidad es mejor. Las slav serif, que son unas derivadas de las serifas, son letras imperativas, juveniles, contundentes, elegantes. Son un poco más cuadradas, entonces pueden servir en ocasiones para públicos más jóvenes. Bueno, ahora vemos las sans serif, o sea, las palos secos, son las letras que no tienen terminaciones. Son más modernas, se usan más para títulos, se usan más en la web, para encabezados, para textos cortos. Son modernas, sobrias, alegres y letras que denotan mucha seguridad. Ahí tenemos la Arial, la Helvética, la Futura, Franklin, Verdana. Lo importante es saber cómo usarlas y en qué momento para darles ese efecto visual juvenil, pero que no sean aburridas. Entonces ya tenemos más o menos aquí claro cuáles son las letras y sus aplicaciones en un nivel pues muy básico. Ahora las decorativas son aquellas letras que muestran una época, dan carácter histórico y o cultural, sobre todo para titulares, son aquellas que tienen terminaciones, florituras, adornos particulares. Y actualmente vemos que en Internet hay gran cantidad de fuentes tipográficas que son tendencia, que se usan bastante en Instagram, en música, para afiches, etcétera. Y a veces son una mezcla de todo lo que acabo de decir y a veces son letras que no corresponden a ninguna clasificación particular. Hay que tener cuidado con esas letras que son bastante ornamentadas, porque a veces solo es suficiente para un título o una sola palabra porque no tienen mucha legibilidad, aunque sean muy hermosas. Entonces lo importante no es tanto que la letra sea legible, sino que la letra comunique. Y ahí es donde la persona tiene que empezar a determinar cuál es la letra que más le conviene. Alquimia tipográfica, bueno, es la mezcla, la alquimia, la mezcla de las fuentes tipográficas. Algunos tips, por ejemplo, los opuestos y el contraste se atraen mucho. Apuesta por la misma familia en distinta versión. Apuesta por la misma familia en distinta versión. Fuentes parecidas no armonizan. Sans serif en el título y serif en el texto, o lo contrario, slav serif en el título y sans serif en el texto. Estos son tips cuando uno está construyendo afiches o posts para Instagram o información para comunicaciones. Hay muchas maneras de contrastar las letras y las fuentes para que queden con alma, para que comuniquen. El que no tenga muchas fuentes a la mano puede entrar a las fuentes de Google, existen muchas, o también hay una página que se llama Hormigas en la Nube, y ahí también podemos descargar unas fuentes distintas a las que trae Windows. Bueno, revisemos ahora algunos estilos y tendencias en diseño gráfico. Tenemos el realismo más el diseño plano, que es cuando combinamos fotos con diseños planos, como su nombre lo dice, lo que llaman los americanos flat design, lo que no tiene volumen, y queda el resultado bastante interesante. El estilo de espacio negativo, que debe ser elaborado por un profesional competente, es bastante sugestivo. Retro y vintage. Sabemos que es retro cuando las figuras, la moda, los tonos están comprendidos entre los años 50, 60, 70, 80. Y vintage
entre los años 20 a 70. Hay como una delgada línea entre decir que es retro o que es vintage, y hay bastante controversia en internet acerca de si es retro o es vintage. En todo caso, lo que nos importa puntualmente hoy es que sepamos identificar que todas esas imágenes que tienen los tonos lavados, tonos sucios, con mujeres de otra época, con peinados de otra época, ya uno sabe que estamos hablando de algo que es retro y que ya es un estilo. Artline es aquel estilo literal donde cuando el lápiz, el trazo del lápiz empieza sobre la hoja, no se puede levantar sino hasta el final y creas una figura. Sin embargo, hay una tendencia a hacer un artline más moderno, que es que el lápiz sí se separa de la hoja y también crea unas figuras que se ven bastante modernas. Entonces, vemos, por ejemplo, esa mezcla de artline con fondos sólidos, como vemos el perfil en la esquina superior derecha, es una mezcla. Bueno, vemos los tonos saturados. ¿Cuáles son esos tonos saturados? Son aquellos tonos que tienen más intensidad, una saturación más alta, entonces se ven más poderosos, más fuertes, más brillantes. También es un estilo. Estilo flotante es aquel que considera la ingravidez como un ingrediente importante al momento de comunicar visualmente. Entonces las cosas están flotantes, no están tocando con todo su volumen alguna plataforma. Incluso aquí vemos el estilo en diagonales, a veces se mezcla flotante con diagonal. El estilo diagonal sugiere que si vas a poner varios objetos, por ejemplo, en un afiche, en un post de Instagram, no los ordenes simétricamente, sino los ordenas diagonalmente y eso le da más dinamismo. Observamos ahí algunos ejemplos, por ejemplo, de marcas como Gucci, Louis Vuitton, todo esto para que ustedes se den cuenta que lo que estamos aprendiendo no es bla, bla, bla de la teoría, sino que las grandes empresas están al tanto de lo que es estilo y lo que es tendencia y lo están usando. Color blanco. También se usa blanco sobre blanco. Es definitivamente un estilo en el cual la figura queda bastante limpia, bastante sugestiva y se puede aplicar. Intervenir fotos. Es un estilo también, lo que antes hacía uno en la mesa del comedor con el bolígrafo sobre el periódico. Ahora cuando se hace con una intención de trazo, da un resultado también bastante pop, se ve juvenil y muy llamativo. Efecto líquido. Cuando parece que los colores se están derritiendo, que las letras están chorreadas, es un estilo. Lo mismo efecto metálico. Cuando vemos oro, plata, oro rosa, bronce, es un estilo. Diseñar con fuentes tipográficas es un estilo maravilloso que también amerita que lo haga una persona que tenga una profesión afín a las artes gráficas, porque no es tan fácil si no quiere buscar resultados óptimos, como lo que vemos aquí. Las fuentes tipográficas son unos elementos visuales que nos permiten hacer con ellas cosas maravillosas. En este estilo vemos, por ejemplo, cómo se pueden relacionar las formas, como lo vimos en diseño básico. Ahí está, por ejemplo, abajo donde dice wow, está el ser humano dentro de la forma, está cargando la letra. En el de John Lennon hay una intersección, que eso lo vimos en diseño básico. En el de la letra S, Swan, de cisne, está haciendo alusión al mes de septiembre, que es de un calendario. En fin, con las letras se pueden hacer cosas maravillosas. Ahora vamos a ver algunas de las tendencias de este año, que ya está concluyendo,
Sin embargo, estas tendencias fácilmente pueden durar hasta mediados del 2022. Siempre un año arrastra un poco lo que dejó el otro. Y si alguna de estas tendencias es lo suficientemente buena, se volverá un estilo. Entonces, las tendencias de este año tuvimos y tenemos colores degradados, transiciones. Transiciones de un solo color en su gama o de un color a otro. 3D, todo lo volumétrico, es tendencia en el 2021. Surrealismo. El COVID nos acercó a la fantasía de no estar acá, de estar lejos de la pandemia. Por eso se hizo bastante presente la figura extraterrestre, todo lo que es espacial, todo lo que es cyber, lo que es tecnología que ayuda al ser humano. Fue bastante tendencia en este año y está bastante inclinado a permanecer. Contorno delgado. El contorno es lo que llamábamos en el colegio el croquis, el borde de las cosas, de los objetos. Cuando es diseño plano o flat design, a veces no tiene contorno, sino que el mismo volumen termina donde el color termina. Pero es tendencia en este año un contorno muy delgado de las figuras. El dorado, que se impuso sobre los otros tonos metalizados, incluso porque ya también los otros se volvieron un estilo, como son el oro rosa, el plateado, pero el dorado fue el que estuvo más vigente durante este año. Volúmenes en dorados, dando una elegancia extra. Lo geométrico, ya sea plano o en 3D, siempre es una opción interesante. El flat design o diseño plano, también miremos cuentas como Adobe Design, que en su cuenta de Instagram usa esto tan sencillo como el flat design. No debemos minimizar ninguna tendencia o estilo porque nos parezca que está hecha en 5 minutos. En realidad esas son cosas muy pensadas, muy trabajadas, solo que esos resultados que parecen tan fáciles tienen muchas horas previas de realización y de puesta en escena. Diseñar con fuentes tipográficas. Estas fuentes que se ven como con ópticas visual distorsionadas, fuentes volumétricas, fuentes, el contorno de fuentes, fuente sólida y solo contorno, como dice aquí a la mano derecha, Why Not, estuvo bastante en tendencia en el 2021 y seguramente va a continuar. Lo que llamamos outline, letras que no tienen por dentro un color oficial. Los emojis fueron usados en diferentes publicidades para afianzar los mensajes, para comunicar visualmente. El juego óptico también fue una tendencia, también debe ser elaborado por manos profesionales. La botánica, las hojas, las ramas, los tallos, hojas de distinto tipo de jungla, marcaron bastante el diseño en este año. El voxel es un poco nuevo, es la mezcla de pixel art más 3D, basada en los juegos de computador. Sí, es un tipo de diseño bastante subversivo y se ve también novedoso. El minimalismo, poder expresar grandes conceptos con los mínimos elementos. Una tendencia que también es un estilo ya. Al lado tenemos el maximalismo, que es cuando consigues hacer un diseño con muchos elementos, pero no se ve atiborrado de mala manera, se ve inteligente, se ve atractivo, te provoca mirarlo. El collage también fue tendencia y lo seguirá siendo porque el collage es un estilo que dentro de 4 vidas se seguirán haciendo collage. Se necesita también saber qué se recorta, cómo se recorta, dónde se pone, para que el resultado se aprecie visualmente y lleve la idea que se quiere enviar. Monocromía y duotono. Monocromía, como su nombre lo dice, un solo color, y duotono, 2 colores, que puede ser
un color básico o neutro como gris, negro, blanco más un tono. Se usó bastante. Todas estas figuras humanas que se ven no perfectas, que representan al humano real, no a la modelo maravillosa, perfecta, está de moda humanizar, que cualquiera pueda decir ese soy yo, no que sean esas bellezas inalcanzables. Y eso lo da el trazo humano de estas figuras, por ejemplo, que parece que tuviera algún defecto, pero es la belleza de la imperfección. Aquí vemos cómo se pueden unir estilos y o tendencias. Entonces vemos flotante con transición, fantasía y metálico, flat con botánica, 3D con transición, con moderno, botánica, dorado, diagonal, art line y diagonal. Todas estas son ideas que es bueno conocer y saber aplicar para que los resultados sean espectaculares. Bueno, las leyes visuales para formato vertical son dos. Una, que es la ley de la memoria a largo plazo, y otra que es la ley de la atención a corto plazo. En la esquina superior izquierda se debe situar el mensaje si quieres que la persona a largo plazo se acuerde de él. Si quieres que sea para ya, porque la oferta es ya, porque el precio es hoy, porque hoy es el lanzamiento, si necesitas inmediatez, entonces deberás usar la esquina superior derecha. La ley de la atención. Amigos y amigas, hemos llegado al final de estos tips, herramientas de diseño para no diseñadores. Espero que los hayan comprendido y ya estén en la capacidad de aplicarlos. Les deseo la mejor energía para todos sus proyectos y emprendimientos. Muchas gracias. ¿Cómo crear una propuesta de valor? Seguramente has notado que el producto o servicio que buscas ofrecer ya los ofrecen otras empresas. No te preocupes, lo único que tienes que hacer es ofrecer una excelente propuesta de valor. La propuesta de valor o de servicio es la que te hace diferente de tu competencia, lo que te da ventaja de los demás. Aquí es donde debes explicar los beneficios que tu negocio tiene con tus clientes, qué es lo que haces mejor, la manera en que cubres las necesidades y cómo rebasas las expectativas de tus clientes. Para ser más claros, debes definir por qué un cliente debería comprarte a ti y no a tu competencia. Tal vez eres el único, el más barato o el que presenta la oferta más novedosa. Tal vez eres el más parecido a la competencia. Sin embargo, tienes un sutil rasgo diferenciador que está cubriendo una necesidad antes no mencionada. Algunos de estos ejemplos de valor pueden ser: contar con el precio competitivo, rapidez de servicio, sobresalir con las características de diseño, innovación, servicio de postventa y garantías, entre otros. No debes de ser el mejor en todo, eso sería demasiado difícil, pero recuerda que hay un aspecto en el que destacas, eso es tu propuesta de valor, y es importante que se lo puedas comunicar al cliente de forma clara y atractiva. La propuesta de valor debe poder ser resumida en una frase, ser clara y fácil de entender. Empecemos realizando el perfil de nuestros clientes. Este perfil está compuesto por 3 grupos: sus trabajos, sus frustraciones y sus alegrías. Los trabajos describen las actividades que tus clientes intentan resolver en su vida personal o laboral. Existen 3 tipos de trabajo. Los funcionales son los que engloban tareas específicas. Los sociales son aquellos en los que las personas quieren quedar bien, ganar poder o estatus. Estos trabajos describen cómo quieren que los perciban los demás. Un ejemplo de ello sería estar a la moda o ser competentes. La tercera es personales o emocionales. Son aquellos en los que tu cliente quiere alcanzar algún estado emocional, como por ejemplo sentirse bien, encontrar la paz mental o lograr la seguridad en el trabajo. Los trabajos pueden depender del contexto en el que se realizan y variar en importancia. Esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de enumerarlos. Ahora veremos las frustraciones. Esto hace referencia a lo que le molesta a nuestros clientes durante y después de intentar un trabajo, o simplemente lo que les impide resolverlos. Las frustraciones pueden generar aspectos secundarios como por ejemplo quedar mal, aburrirse. 2.
Aspectos que impiden realizar las tareas, como por ejemplo la falta de tiempo, lo que conlleva a riesgos, los cuales son los resultados no deseados, por ejemplo, quedar mal con nuestro propio producto. Por último tenemos las alegrías del cliente. Esta parte resalta los resultados y beneficios que quieren tus clientes. Estas se clasifican en: primera, alegrías necesarias. Son las alegrías esenciales para la solución. 2. Alegrías esperadas. No son esenciales al producto, pero estamos acostumbrados a ellas. Luego van las alegrías deseadas. Son las que van más allá de lo que esperamos, pero nosotros nos encantaría tener. Son cosas que los clientes contestarían si les preguntaran. Por último tenemos las alegrías inesperadas. Son aquellas que van más allá de nuestras expectativas. Ahora que analizamos el perfil del cliente, tenemos que pensar en nuestra propuesta de valor, es decir, en lo que le vamos a ofrecer al cliente. Este mapa está compuesto por nuestros productos, los aliviadores de frustraciones y nuestros creadores de alegrías. Nuestros productos y servicios es una lista de lo que le ofrecemos a nuestros clientes. Probablemente está compuesto por varios productos y servicios caracterizados en físicos, tangibles, intangibles, digitales y financieros. Los aliviadores, estos describen exactamente cómo tus productos o servicios alivian las frustraciones específicas de tus clientes, intentando centralizarlos en las frustraciones que realmente importan. Luego vienen los creadores de alegrías. Describen cómo tus productos o servicios crean alegrías para los diferentes tipos de clientes, centrándonos en marcar la diferencia en el mercado, es decir, creando alegrías en todos los niveles. Ahora que ya sabemos los conceptos básicos del perfil del cliente y la propuesta de valor, tenemos que rellenarlos por separados y comprobarlos. Por ejemplo, una tienda de ropa X ofrece prendas a un precio promedio de $500. Por lo tanto, tu propuesta de valor es vender ropa con diseños modernos a precios accesibles y disponibles en todo el país. ¿Cómo lograr esto? En tu propuesta de valor tienes que dar énfasis al diseño basándote en grandes marcas y diseñadores, pero a bajo precio. Es decir, producir en serie y vender la misma prenda en diferentes países. En conclusión, para conseguir clientes potenciales es necesario comunicar al cliente qué va a obtener con tu producto o servicio, explicándole qué te diferencia a ti de la competencia. Bueno, en el siguiente tema vamos a definir lo que es el buyer persona, que lo conocemos también como el público objetivo, el target group, el mercado meta o el segmento de clientes. Es un elemento diferenciador, es aquella diferencia, aquel detalle, aquella necesidad insatisfecha que tiene nuestro cliente, nuestro usuario, que lo hace diferente para nosotros poder comunicar algo, ¿sí? Tenemos que tener muy claro quién es este público objetivo, quién es este buyer persona, definirlo, describirlo, manosearlo y entenderlo para que puedan poder saber quién es realmente nuestro cliente, quién va a escuchar nuestra música, quién va a comprar nuestra obra de arte, quién va a ir a nuestra academia de baile, que aquí hay varios artistas de las danzas, de las artes escénicas, que me parece muy importante tener claro quién es ese buyer persona. Es ese elemento diferente, es ese público diferente al cual yo le voy a dar una información muy válida para él. ¿Qué es el target group? ¿Sí? ¿Qué es el buyer persona? Es lo que nosotros conocemos como el target group. Es nuestro comprador, es nuestro usuario, es para quién va dirigido nuestro producto, ¿sí? Pero ellos se dividen en grupos similares, ellos tienen similitudes, ¿sí?, entre ellos. Si nosotros decimos, no, yo soy un profesor de música para adolescentes que tienen problemas de alimenticios o que tienen problemas de comportamiento, de pronto ese es un público, es un segmento y todos tienen prácticamente un comportamiento similar, ¿sí? Todos no necesariamente, a veces tienen las mismas necesidades, pero lo más importante es que este grupo de personas tienen características en común. Si yo conozco las características en común que tienen estos grupos de personas, va a ser más fácil llegar a ellos, porque yo sé qué es lo que les gusta, cómo se visten, qué necesidades tienen, cuáles son los rangos de edades, cuál es el aspecto demográfico. Entonces, tengo que tener claro que estos grupos segmentar, ¿sí? No quiero dirigirme a todo el mundo, a todo el público,
porque eso no sería verdaderamente cierto, ¿sí? Porque a eso todavía le falta bastante momento para decir, hombre, este es el público al cual yo voy a estar dirigido. Muy bien, el segundo aspecto que tenemos que tener y definir de nuestro buyer persona es el aspecto psicográfico. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cuáles son realmente sus sentimientos? ¿Qué lo motiva? Si es como todo en qué se siente más confortable, en qué tema se siente más cómodo mi segmento de clientes, mi buyer persona, mi público objetivo, mi comprador, mi usuario. Entonces, ¿cuál es su estilo de vida? ¿Sí? Aquí debemos definir muy bien cuál es su estilo de vida. ¿Por qué? Porque es donde decimos, no, es una ama de casa tradicional, o es una ama de casa que de pronto no es tradicional, ¿sí? Que tiene una alimentación saludable, que tiene esto. O sea, cada persona tiene unos aspectos psicográficos diferentes. Además tenemos emociones y eso nos hace diferentes los unos con los otros. ¿Sí? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué motiva a un adolescente de 16 años? ¿Qué motiva a un niño de 5 o 6 años? ¿Qué motiva a un padre de familia? ¿Ya? Entonces, si nosotros ya lo hemos definido demográficamente, después tenemos el aspecto psicográfico. ¿Qué es lo que piensa mi buyer persona? ¿Cómo quiero realmente que reciba mi comunicación para poder llevar a cabo una respuesta de su parte, o leads, o una conversión, o un cierre de ventas? Entonces, si yo entiendo cómo piensa, qué siente, todo este tema psicográfico del consumidor, del cliente, del buyer persona, probablemente me va a facilitar más a mí la forma como yo me comunique con él, el tono en el que le hablo, ¿sí? Entonces, el aspecto psicográfico es imprescindible reconocerlo y ponerse en el lugar de esa persona que va a ser mi comprador. El tercer aspecto que tengo que reconocer del buyer persona es el comportamiento. Entonces, nosotros decimos, es el comportamiento, ¿qué es lo que tengo que conocer de su comportamiento? El comportamiento con respecto a mi producto o productos de mi categoría, productos similares a los míos, ¿sí? ¿Cuáles son las costumbres de uso del producto, de consumo del producto? Si yo soy un artista del género musical, ¿qué tipo de música consumen? ¿Qué tanto al mes, qué tanto al día, qué cantidad de sitios están visitando todo el tiempo? ¿Cuáles son sus comportamientos más repetitivos con respecto a mi marca o a marcas similares a las mías? No quiero hablar de competencia porque hay muchas personas que siempre piensan, eso sería como otro tema, siempre piensan, yo no tengo competencia porque yo soy un emprendedor, y eso es absolutamente falso. Ya todo está inventado, ¿sí? Y siempre hay alguien en el mercado que puede que sea mi competencia, pero para mí va a ser un motivo de estudio. Entonces se convierte ya en una empresa para la cual yo voy a estudiarla y voy a tratar de sacar de ella lo bueno, lo negativo lo voy a dejar a un lado para mi empresa y tomo sus aspectos positivos. Entonces, aquí en el aspecto del comportamental del cliente, del buyer persona, del consumidor o del usuario final, realmente lo más importante es que ustedes conozcan sus costumbres y la forma, el modo y el tiempo en que usan mi producto o mi servicio, ¿sí? En cuántas ocasiones lo hacen, cómo se sienten con respecto a mi producto o servicio, cada cuánto tiempo realmente adoptan este servicio. Y además, como les estoy diciendo, pues yo soy una empresa nueva, entonces yo no sé cómo se reacciona. Entonces yo lo que hago es que reviso el mercado y veo cómo mi segmento de clientes reacciona referente a un determinado producto similar al mío. Entonces, bien, el estudio del comportamiento es con respecto a los productos similares o a los productos que tengan enlace directo con mi marca. Aquí les voy a dejar una plantillita que me pareció bastante interesante compartirla sobre cómo ya definir realmente el buyer persona sobre una plantilla. Entonces es bueno que ustedes vayan adoptándolo para cada uno de los productos o los servicios que tienen. Entonces les voy a dejar este videito
de la plantilla del buyer persona para que lo tengan en cuenta y lo puedan desarrollar también. ¿Qué tal, emprendedor o emprendedora? ¿Te gustaría descubrir nuestro proceso de 7 pasos para elegir e identificar tus clientes ideales con una serie de preguntas que puedes usar como plantilla para crear tu buyer persona? Bienvenido o bienvenida al segundo video de nuestra miniserie de Buyer Persona, en donde veremos cómo identificar eficientemente a tus clientes ideales. Nosotros somos Camille Y Alan, fundadores de Living Online, el lugar en donde te compartimos lo mejor de lo que aprendemos constantemente acerca de emprendimiento, crecimiento personal y marketing digital, mientras creamos un movimiento online de emprendedores que buscan utilizar sus proyectos para hacer el cambio que quieren ver en el mundo y tener una vida llena de abundancia, pasión, libertad y contribución. Por mucho tiempo pensábamos que crear un buyer persona para conocer mejor a nuestros clientes ideales era algo complejo que nos tomaría demasiado tiempo, así que simplemente lo dejábamos para otro momento. Finalmente, después de mucho investigar, nos dimos cuenta de que en realidad no es tan difícil como parece, así que hemos simplificado el proceso para ti. Y antes de compartirte las preguntas que puedes usar como plantilla, vamos a ver qué es lo que de verdad buscamos al crear un buyer persona y los 7 pasos de nuestro proceso. Y si aún no has visto el primer video de esta serie, en donde explicamos qué es buyer persona exactamente y por qué es fundamental en tu estrategia de marketing y ventas, te dejamos el enlace en la descripción del video, para que entiendas mejor lo que haremos a continuación. Antes de enfocarnos tanto en los datos demográficos como edad, sexo, ubicación, etc., queremos entender los deseos de esta persona, sus datos psicográficos. Pero antes es indispensable que tú mismo pienses y elijas el tipo de personas con las que quieres trabajar. Entonces a nosotros nos gusta empezar este proceso con un par de preguntas de diagnóstico para obtener claridad acerca de nuestros objetivos personales y el tipo de personas que de verdad queremos ayudar. Después elegimos un nicho o un segmento del mercado al que queremos servir. El tercer paso es conocer los deseos y problemas de nuestro buyer persona. El cuarto paso es conocer un poco acerca de su historia. A nosotros nos gusta también establecer algunos filtros para asegurarnos de que de verdad disfrutaremos trabajar con el buyer persona que estamos creando. Más adelante verás a qué nos referimos exactamente. El sexto paso nos ayudará a saber en dónde encontrar a nuestros clientes ideales. Y finalmente pasaremos a los datos demográficos, con los que mucha gente aún empieza, pero honestamente el Internet ha cambiado demasiadas cosas y nosotros personalmente creemos que para la mayoría de negocios en la actualidad, gran parte de esta información ya no es tan relevante como las primeras 6 etapas. Bueno, si estás listo o lista, pasemos a ver las preguntas que hemos preparado para cada una de las 7 etapas. No nos vamos a detener mucho en cada una de ellas porque en el siguiente video de esta serie veremos un ejemplo de cómo crearíamos un buyer persona paso a paso. Puedes usar estas preguntas como plantilla para crear tu propio buyer persona, pero recuerda que no hay una fórmula que funcione para todos los negocios. Así que siéntete libre de usarlas como referencia y adaptarlas a tus necesidades y a tus propios clientes ideales. 7 pasos para crear tu buyer persona. Empezar con el fin en mente es algo que hemos escuchado muchas veces, pero que todos deberíamos hacer más de lo que en realidad hacemos. Antes de elegir a nuestro cliente ideal, con quien queremos trabajar, recomendamos pensar por un momento en lo que de verdad queremos. A nosotros nos gusta hacer preguntas como: ¿por qué empezaste tu negocio? ¿Qué es lo que buscas en la vida con este proyecto? ¿Cuál es tu misión? ¿El cambio que quieres crear en el mundo o el problema que buscas resolver a través de tu negocio? ¿Cuáles son tus superpoderes? Lo que te hace diferente y la forma en la que puedes ayudar mejor a otras personas. ¿Cuáles son tus valores, prioridades o principios? ¿A qué tipo de personas podrías servir al más alto nivel? Desde luego nos gustaría ayudar a todo el mundo y sobre todo que la mayor cantidad posible de personas compraran nuestros productos o servicios, ¿cierto?
Pero, ¿cuál es el grupo de personas al que gracias a nuestra experiencia, nuestros conocimientos, talentos, etcétera, podemos ayudar mejor? Para identificar el nicho o el segmento de mercado al cual queremos servir, primero es necesario pensar en el mercado o la industria principal en la que trabajamos, después en el submercado y por último en nuestro nicho. Adelantándonos un poco al ejemplo que veremos en el siguiente video de este playlist de Buyer Persona, el mercado principal será salud o fitness, después el submercado, yoga, y el nicho de nuestro ejemplo, yoga para flexibilidad para mamás. Recuerda que te dejaremos el enlace al playlist completo debajo del video. También te dejaremos el enlace para descargar de forma completamente gratuita, al menos por ahora, nuestro ebook para emprendedores, en donde te compartimos los mejores recursos para seguir aprendiendo las mejores estrategias de marketing digital y aprovechar la revolución digital en lugar de ser aplastado por ella. Ahora sí es cuando empezamos a pensar en nuestros clientes ideales. En esta etapa recomendamos hacer 2 listas. ¿Cuáles son los deseos de nuestros clientes ideales? ¿Qué buscan y cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que los mantiene estresados, les preocupa, no los deja dormir, les da tristeza, etcétera? Después nos ponemos a pensar en la historia de nuestro buyer persona, nuestro nuevo mejor amigo imaginario. ¿Cuál es su historia personal? ¿Cómo creció? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Por qué no ha logrado sus metas aún a pesar de que la información para lograr prácticamente cualquier cosa está disponible? Aquí la mayoría del tiempo es su mentalidad o sus creencias. ¿Cuáles son las creencias de nuestro buyer persona que no le han permitido obtener lo que quiere? También es muy útil pensar en las experiencias que ha tenido tratando de solucionar sus problemas, porque lo más probable es que no sea la primera vez que lo está intentando. Y también en esta etapa nos gusta pensar en las objeciones que nuestro buyer persona tiene o tendrá para comprar lo que ofrecemos. Antes de pasar a la quinta etapa, si este video te está aportando valor hasta ahora, por favor no olvides ayudarnos dándole like, compartiéndolo con otros emprendedores y suscribiéndote a nuestro canal en donde te compartimos lo mejor de lo que aprendemos constantemente acerca de emprendimiento, crecimiento personal y marketing digital. Esta es una etapa que nosotros hemos creado para asegurarnos de que nuestro buyer persona, además de que quiere y puede pagar por nuestros servicios, también es el tipo de persona con quien nos encantaría trabajar. Tú puedes poner tus propios filtros. A nosotros nos gusta preguntar, ¿cuáles son los valores de nuestro buyer persona? ¿Cuál es su perspectiva o formas de ver la vida, el mundo, otras personas, el dinero, etcétera? Para atraer a nuestros clientes ideales es muy importante saber en dónde se encuentran. Esta, obviamente, es una estrategia de marketing que requiere de un video o incluso de un curso completo, pero trataremos de resumírtela a continuación con algunas de las preguntas más relevantes. ¿Cuáles son los intereses de mi buyer persona? ¿Cuáles son las fuentes de información que usa para resolver sus problemas? Por ejemplo, ¿qué canales de YouTube sigue? ¿Grupos de Facebook? ¿Influencers en Instagram? Blogs, libros, revistas, etc. ¿Cuáles son los grupos o congregaciones en donde participa? ¿En qué tiendas compra? Recuerda que tú puedes adaptar estas preguntas a tus necesidades e incluso pensar en más y mejores preguntas para crear tu buyer persona. Si tienes alguna duda o quieres compartirnos tu opinión, puedes hacerlo en la sección de comentarios debajo del video. Por último, pasemos a los datos demográficos. Muchos negocios necesitan pensar en algunos de estos datos en las primeras etapas de la creación de su buyer persona. Pero a nosotros, especialmente con un negocio online, nos gusta dejarlos hasta el final porque creemos personalmente que ya no son tan relevantes como los datos psicográficos.
Entre otras cosas, podemos pensar en nombre, edad, sexo, familia, ubicación, trabajo, ingresos y educación. Sé que ha sido demasiada información y probablemente aún tienes varias dudas. Por eso, en el siguiente video de esta serie veremos un ejemplo de cómo creamos un buyer persona etapa por etapa. ¿Qué es el método AIDA en ventas? Muy conocido, muy potente y muy simple. Y estas son las 4 letras: AIDA. Atención, interés, deseo y acción. La A de atención, la I de interés, la D de deseo y la A de acción. Estas son las letras del proceso AIDA que vamos a entrar ahora en detalle para verlos rápidamente. La A de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le hablamos a una persona, a un potencial cliente, a un prospecto, lo primero, antes de movernos, tenemos que captar su atención. Si no tenemos su atención, pues no nos va a escuchar. Y como no nos escucha, no nos va a entender. Y como no nos entiende, pues no nos va a comprender. Y cualquier cosa que digamos, cualquier cosa, por más que tengamos el mejor argumento de ventas, por más que tengamos el mejor producto o servicio, pues si no tenemos su atención, no nos va a escuchar. Y ese es el primer paso. Tenemos que captar la atención. Y hay un truco, porque todo lo que afecte a nuestro yo, ya sea en peligro o beneficio, capta nuestra atención. Cualquier cosa que sea un peligro o un beneficio nos va a sacar del teléfono celular y va a decir: ¿qué está pasando aquí? Peligro. Tengo que ponerme en alerta. Tengo que tener atención a lo que me están diciendo. O beneficio. Te voy a contar cómo puedes ganar $1.000.000. Y pongo el Ferrari rojo aquí atrás y te digo que hago maravillas en internet y te vendo la pomada. Tu atención, puedes ganar $1.000.000. O te puedo decir, en los próximos 5 minutos va a haber un terremoto. Sacas y levantas la atención. Cualquier cosa que sea peligro o beneficio va a lograr captar la atención de los clientes. Puede ser menos extremo, como por ejemplo, te voy a enseñar cómo vas a poder vender más y te voy a enseñar cómo puedes sacar tu empresa adelante. ¿Tienes mi atención? Perfecto. Ahora te voy a comenzar a explicar. Eso es la parte importante de las ventas. Esa es la parte de AIDA. Esa es la parte que capta la atención. Si yo te digo que vas a ganar $100.000 en los próximos 30 minutos, vas a decir: bueno, ya tienes mi atención. ¿Qué tengo que hacer? La atención es importante. Por eso cuando ves algunos videos, en los primeros 5 segundos te dicen: no te preocupes, vas a salir de la pobreza. No te preocupes, tengo la pomada de culebra que te va a ayudar a salir del hoyo donde estás. Y después te lo explican y te das cuenta que no es tan exponencial como te decían. O también si te digo: si no haces ejercicio, tu salud peligra. O si haces ejercicio, vas a ser muy atractivo y las mujeres te van a perseguir. ¿Ya tengo tu atención? Perfecto. Sigamos al segundo punto. El primer punto de AIDA es la atención, que es la A. Por ejemplo, podría decir: pienso que usted podría sacar un beneficio mayor. Sí. ¿Me permite que le explique? Me parece que usted podría ganar $1.000.000 en los próximos 30 segundos. ¿Me permite que le explique? Captas la atención y luego giras. Te estoy dando ejemplos extremos. No vas a comenzar a ofrecer cosas que no puedes dar, como hacen algunas personas. Lo importante es que tengas la atención. Si tienes atención, puedes hacer lo que sea. Bien, porque con el lenguaje corporal te vas a dar cuenta si la persona que está al frente tuyo te está dando su atención o no. Si tienes una persona que está escribiendo a máquina y tú estás hablando, si está escribiendo en la computadora y tú estás hablando al costado, pues no te está prestando la atención. Lenguaje corporal. Tiene que dejar las cosas, tiene que voltear y tiene que mirarte. O por ejemplo, estás hablando y la persona está sellando o está firmando o está en el teléfono celular. No tiene su atención. Un buen vendedor no avanza hasta que no tiene la atención de la persona. Por eso el método AIDA es un proceso
Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Bien, atención. Atención, que la persona te esté mirando y escuchando. El lenguaje corporal es muy importante porque ahí te vas a dar cuenta si realmente te está prestando atención, te está mirando, te está prestando atención, está escribiendo. Esa es la primera parte y la más importante. La segunda, el interés. Tienes que captar el interés de la persona. Ya tiene su atención, ahora quieres su interés. ¿Cómo hago para captar el interés de la persona? Tienes que pensar que ella tiene que pensar o él tiene que pensar que lo que le estás ofreciendo es importante o relevante para lo que le va a pasar en el futuro o un problema que va a solucionar. ¿Es importante para lo que va a pasar o es relevante para solucionar algo que esa persona quiere solucionar? Tiene que ser o importante o relevante para que pueda darte su interés. Una vez que captas la atención, tienes que levantar el interés. ¿Estás en problemas en tu empresa? Pues yo te voy a ayudar. ¿Tienes mi interés? O ¿quieres salir de esta bicicleta? Pues cómprate una casa en Miami. Te voy a decir cómo te la puedes comprar. ¿Tienes mi interés? Perfecto. Ahora recién te voy a decir cómo te la vas a comprar. Entonces, luego de captar atención, tengo que captar el interés. Tengo que captar el interés, es despertar una oportunidad única para la persona. Porque si no, el interés puede caer rápidamente. Vas a tener una oportunidad única de tener esto. Ahora, si me escuchas bien, eso es lo que tienes que captar. Una oportunidad única para la persona que sea relevante o importante para que te pueda escuchar y tenga interés, porque va a afectar su vida, porque va a hacer algo, porque él va a tener que tomar una acción. Y en el caso de las ventas, tiene que tomar una acción que es, correcto, comprarte el producto o servicio. Tienes que captar atención, levantar interés. ¿Para qué? Para que puedas mostrar luego los beneficios del producto. Si no tienes atención y no tienes interés, no vas a poder mostrar los productos, porque una forma frecuente de despertar interés es contando historias a los clientes. Cuando por ejemplo estás mostrando una casa, tú puedes decir, bueno mira, y en este barrio justamente la semana pasada se acaba de mudar tal persona. Y el año pasado esta zona de la ciudad costaba X y ahora cuesta X por 2. Son historias pequeñas, pero vas levantando el interés de la persona, si es un inversionista, si es una familia que quiere vivir ahí. La D, la tercera letra, D, del deseo. Ya tienes la atención, ya tienes el interés. Ahora necesitas generar el deseo. ¿Cómo que el deseo de la persona? Pues el deseo de poseer ese producto o ese servicio que levantó el interés, esa solución importante y relevante que le vas a dar a la persona. Esto va a generar el deseo de tener el producto o servicio. ¿Cómo logras esto? Pues mediante una buena demostración. ¿Cómo logras esto? También mediante una historia. Si tienes un producto que lo pueden tomar y agarrar, es mucho mejor. Si estás vendiendo perfumes, por ejemplo, tienes que hacer tangible. Tienes que poner el producto en la mano de las personas. Si estás vendiendo automóviles, pues que se sientan en el automóvil. Hay un sesgo cognitivo de pertenencia, que es que cuando una persona ya tiene el producto, cuando ya ha probado algo, no lo quiere soltar, a pesar que no lo ha pagado todavía. Sesgo cognitivo de pertenencia, muy importante en ventas. Le entregas el producto para que se lo pruebe. Le entregas la cartera, los zapatos y el pantalón para que se vea en el espejo cómo se siente. Tienes que hacer tangible el producto y servicio. Así estés vendiendo seguros. Tienes que hacer tangible el beneficio de tenerlo ya. Y una vez que lo tiene, una vez que siente que ya lo tiene, en ese momento lo va a desear. Esto es importante porque ya tienes la atención, ya tienes el interés y ahora ya generaste el deseo. El deseo se logra, como les dije, mostrando el producto, haciendo que lo tomen, crear la sensación de que ya tiene el producto, que ya tiene la solución que brinda el producto, que ya está recibiendo los beneficios que brinda el producto. Se siente de maravilla manejar este automóvil eléctrico por las calles. Ya tienes la A, ya tienes la I, ya tienes la D. Qué importante es aprender de ventas. Y si quieres seguir aprendiendo más de ventas, te dejo aquí abajo mi curso que tiene más de 1 hora y media para que lo puedas tener a tu disposición. Solo haces clic en la descripción, te estoy dejando ahí el link para que vayas a ver completamente gratis. Explico
explico estas técnicas y muchas más. Muy fácilmente, es vender más. Y la D es importante. Y finalmente la acción. Pasamos de la A, de la atención, la I del interés, la D del deseo y ahora a la acción. ¿Qué cosa es la acción? Correcto, que nos compren el producto, para eso estamos trabajando, tienen que pasar la tarjeta de crédito, tienen que firmar el convenio, tienen que avanzar, tienen que sacar la billetera y tienen que pagarnos. El mensaje debe de conducir a la acción. Vendedor que no vende, pues no gana dinero. Empresario que no vende, pues quiebra su empresa. Eso es importante, tienes que llevarlo a la acción, para eso has trabajado en este proceso AIDA.